Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo cariñosamente a cada uno de ustedes que ha sido movido, impulsado por el Espíritu de Dios para participar de esta nueva jornada de las iglesias hogareñas. Esta semana, con mucho agrado, estamos compartiendo el tema central que hemos venido desarrollando durante estas 4 semanas y cuyo mensaje está allí en capítulo 6 de Mateo, versículo 19, donde Jesús dice: no se hagan tesoros en la tierra. Y dentro de este contexto vamos a revisar ahora una enseñanza específica que encontramos nosotros en las 3 historias que Jesús nos encuentra. La primera relacionada con el corazón, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y también la luz, ya del cuerpo son los ojos, donde habla acerca de cómo miramos la vida, la perspectiva y cómo esta, ¿no es cierto?, nosotros la evaluamos mentalmente y reaccionamos frente a ella. Y la tercera porción, versículo 24, que dice: nadie puede servir a dos señores. Vamos entonces a nuestra lección. El tema central que cruza estos pasajes de una manera indirecta está relacionada con el pecado. El pecado es aquel poder que influye sobre nuestras vidas, moviéndonos a alejarnos de Dios, a sacarlo de nuestra vida y a enfocarnos en nuestros propios deseos, en nuestras emociones, ya en el sentir de nuestro corazón. Y para ninguno de nosotros es tampoco desconocido que el hombre fue creado de una manera maravillosa, manifestándose ante la creación como un ser que tiene cuerpo, que tiene alma y que tiene espíritu. El espíritu es el nivel más alto del ser humano, es el más grande. Ya está el alma y está el cuerpo. No es que el cuerpo tenga menos valor, porque estamos hablando nosotros de valores relativos, pero el alma, el espíritu del hombre es el reflejo de la imagen de Dios con la cual fue creado. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, fue creado. Bueno, el hombre es un ser espiritual, sensible a la voz de Dios y tiene la capacidad para oír la voz de Dios y también experimentar, sentir la presencia de Dios en su vida. Esta es la bendición que tienen los hijos de Dios y pueden decirlo con toda naturalidad porque es parte de su vivencia cada día. Somos hijos de Dios y así como lo dice la promesa de Dios, su presencia nos acompaña, Él está con nosotros. Pero desde el huerto del Edén, el pecado cambió la reacción del hombre. Y en ese momento el hombre entró a un estado de desconfiguración, en que ya estos niveles de importancia que Dios le dio al hombre en su creación, ya fue perturbado, fue trastocado, fue desconfigurado de su diseño original. El hombre fue creado para manifestarse de una manera inteligente. La razón va a guiar sus pensamientos, sus decisiones, su actuar. Pero también el hombre es un ser movido por los afectos, por el corazón, las emociones, los sentimientos, y allí también está la sensibilidad, la capacidad de crear, la sensibilidad artística para concebir la música, para concebir las bellas artes, la pintura, la escultura y toda expresión que solamente el hombre tiene dicha capacidad dentro de toda la creación porque es el reflejo de la imagen de Dios en su vida. Sin embargo, ya dijimos que el pecado cambió la realidad del ser humano. Fue perturbado. Y la palabra del Señor nos muestra a nosotros que el hombre no piensa igual a como fue originalmente el diseño de Dios.
Sin embargo, en Cristo Jesús, aquellos que han sido llamados para salvación, aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que le han reconocido como su Señor, su Salvador, tienen vida eterna y tienen el poder de ser llamados hijos de Dios por voluntad de Él, no de nosotros, no de voluntad humana, sino porque Dios así lo ha definido, de llamarnos hijos, acogernos como hijos, abrazarnos como hijos y bendecirnos como hijos y estar con nosotros todos los días, dándonos seguridad, dándonos también la confianza para vivir en la fe en aquel que muriendo por nosotros, pagó por nuestros pecados para hacernos hijos o hijas de Dios. Pero ¿qué pasa con el hombre que no conoce a Dios? Esa persona sigue viviendo en el estado en que el hombre quedó luego de la caída en pecado allí en el huerto de Edén. Por lo tanto, su vida está en desconfiguración. El pecado hace que el hombre viva perturbado. Si bien es cierto, la virtud más alta que Dios, ¿no es cierto?, le dio al ser humano, como es la inteligencia, cambió. Ya no tiene la mayor posición en la vida del ser humano, sino que los afectos, las emociones, o que es lo mismo, como lo describe la Escritura, el corazón ha venido a tener un valor preponderante en las decisiones y las acciones del ser humano, movido entonces por el corazón. La palabra de Dios dice el necio, que Dios no existe, pero lo dice en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios en su corazón, que es el centro de los afectos, de las emociones. Y la razón y la inteligencia queda absolutamente subyugada, esclavizada a lo que son las manifestaciones del corazón. Eso es el resultado de esta desconfiguración en el hombre. Voy a compartir con ustedes un relato donde nos muestra precisamente la forma de pensar del hombre que no pone en Dios la confianza para su vida. Dice así: y Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús, cuando comienza a enseñar acerca de este tema, comienza diciendo, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. El Señor, a través de esta parábola, nos enseña que la perspectiva de este hombre rico, que le fue muy bien en los negocios, que sus tierras, sus campos, le dieron tal cantidad de retorno que las cosechas le iban a permitir vivir por el resto de su vida, y si viviera 100 años más, aún así tendría lo suficiente para todos esos días. Y dijo, alma, regocíjate, reposa,
Deja de trabajar, deja tus esfuerzos, deja tus preocupaciones y simplemente disfruta de tus bienes. Y es cuando el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma y todos tus tesoros no te los podrás llevar. ¿Qué harás? ¿Dónde estaba enfocado este hombre? ¿Cómo estaba mirando la vida? ¿Cuál era su perspectiva de la vida? Naturalmente que él era movido por su corazón. Cuando dice alma, el corazón era el que guiaba sus decisiones, sus emociones, sus sentimientos, la gratificación que él sentía con esto mismo. Jesús, cuando enseña a sus discípulos, precisamente en relación a la salvación, les dice lo siguiente: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hablando de sí mismo Jesús, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron el corazón, el alma, los sentimientos, amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Termina diciendo el Señor, porque sus obras eran malas. Habían emociones que guiaban su conducta. Las obras son las acciones, la conducta, el proceder, el comportamiento del hombre. ¿Por qué era guiado el comportamiento del hombre? Por el corazón. Amaron. El amor está centrado en el corazón, que es el centro de las emociones, de los sentimientos, de la pasión del ser humano. No en la inteligencia. Pero despreciaron a Jesucristo, la luz que había venido a este mundo, porque amaron más la oscuridad, las tinieblas. Y esto era porque ellos deseaban seguir haciendo las cosas no conforme a la voluntad de Dios. Querido amigo, querido hermano, esta lección es muy importante y es muy significativa. Tiene una enseñanza profunda para nosotros. Cuando toca el tema del pecado, el Señor lo que está diciendo que en Cristo Jesús, todo aquello que está desconfigurado en la vida del hombre, producto de la acción y el dominio y el gobierno del pecado, que lo hace que su mirada se enceguezca, esto es transformado y comienza a tomar el diseño original, así como Dios lo creó y lo puso en el huerto del Edén, sin pecado, donde la inteligencia era la virtud más elevada, el alma, los afectos le continuaban y enseguida su voluntad ya estaba totalmente bajo la autoridad de la inteligencia, de la comprensión, de la razón. Ese es el diseño original de Dios para el ser humano, para que viva conforme a su voluntad. Ahora bien, cuando nosotros nos rendimos a Cristo, el Señor cambia, transforma nuestra vida. Y esta transformación es de día en día. En la medida en que nosotros anhelamos más de Dios, esta transformación se sigue perfeccionando. Nuestras emociones, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia y también nuestras decisiones. Lucha, trabaja, porque esto no es automático. Tienes que confiar en Dios. Dejar las cosas de este mundo como prioritarias para que Cristo sea Señor sobre tu vida, por sobre todo otro Dios, por sobre toda otra cosa, Jesucristo, Señor de tu vida. Que Jesús sea el Señor, pero verdaderamente Señor de tu vida. Que Dios le bendiga.